Muchísimas gracias, amigas y amigos de toda la República Argentina, por compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo les va? Me gusta preguntarles cómo les va, porque deseo de todo corazón que les vaya muy bien, especialmente que estén gozando una muy buena salud, ustedes y todos sus seres amados, que es, ¿no les parece lo más importante en la vida? Claro que sí. Aquí estamos terminando el mes de agosto de este año 2022, transitando también los primeros días de septiembre, esta semana, el mes de la primavera, que seguramente le gusta, por lo menos a mí, a muchísima gente, a los románticos especialmente, y bueno, les confieso sin que nadie se entere que yo lo soy. El tema del árbol, porque el 29 de agosto es el Día del Árbol, y me parece a mí que si bien es cierto que en la escuela elemental, en la escuela primaria, tal vez en algunos casos hasta en el jardín de infantes, se esté educando sobre la importancia que tiene el árbol acompañando la vida nuestra de los seres humanos. Nuestro compañero, amigo, el árbol. En estos días, en estos tiempos, en estos años, en los últimos años, donde la humanidad, el planeta, nuestra casa, la Tierra, vive de manera terrible el cambio climático, bueno, se produce no solo la muerte de muchos seres vivientes, sino también arruina la economía de muchos países de la Tierra. Y el árbol, debiéramos recordar, todos los habitantes del planeta, del mundo, de la Tierra, como quieran decirlo y pensarlo, que tiene una labor fundamental en este tema del cambio climático, porque absorbe, incluso hay especies que absorben hasta 60 toneladas de dióxido de carbono, que como ustedes bien saben, y lo decimos hace más de 30 años aquí en nuestra labor profesional, disminuye la problemática del recalentamiento de la Tierra muchísimo desde todo punto de vista. Y entonces la tala indiscriminada de los árboles que se llevan a cabo en distintos lugares de la Tierra, especialmente donde están los grandes pulmones, por ejemplo el Amazonas, ¿no? Por ejemplo. Esa tala indiscriminada de los árboles que debiera ser impedido por los pueblos ante el atropello de intereses inadecuados o contrarios a la vida de cada uno de nosotros. Esa tala indiscriminada de los árboles. Pero también se sabe, y creo que desde la escuela primaria, que un árbol, solo un árbol que está, si es que vives en una gran ciudad o pequeña ciudad, en la puerta de tu casa, ese árbol que se plantó en la vereda de tu hogar, alcanza para darle oxígeno a 18 seres humanos. Estoy diciendo cosas elementales. Son tan elementales, pero tan elementales, que pareciera que todos nos hemos olvidado, no solo, reitero, del trabajo potencial del árbol, consumiendo dióxido de carbono y despidiendo oxígeno para la vida de cada uno de nosotros, pero que además cumple otras funciones que no tienen que ver solamente con lo que representa la belleza de un árbol en todo su esplendor. Todos los árboles son hermosos, y ni que hablar aquellos que dan flores bellísimas. El perfume de estas plantas, de estos hermanos que nos acompañan por la vida, los árboles. La disminución entonces de la contaminación ambiental, la disminución que nadie toma en cuenta de la contaminación sonora, la disminución
de lo feo. ¿Qué es lo feo? La contaminación visual, producto de la avaricia de algunos, vamos a decir, equivocados, que ponen en los árboles enormes carteles que lo lastiman. Qué bronca que me da cuando en las ciudades, por ejemplo, en esta ciudad de Buenos Aires, hace unos años, por negocio e ignorancia, le hicieron un daño terrible a la forestación de la ciudad de Buenos Aires. Terrible fue el daño porque lo que se llamó poda, con dos argumentos, la poda con dos argumentos que son rebatibles. Por ejemplo, el tema de la oscuridad que da el árbol, los grandes árboles, y de la inseguridad. La inseguridad se combate no podando los árboles para tener más luces, sino con la prevención policial. Ese argumento no sirve. Pongan policías, como había cuando éramos niñitos, un policía en todas las cuadras de la ciudad de Buenos Aires. Un policía que a las 12 de la noche hacía la ronda, tocaba el pito. ¿Estabas por dormir o te dormías? Deben recordar esto las personas mayores y los que no son tan mayores o no somos tan mayores, consultar a nuestros padres y abuelos cómo era. El otro argumento para la poda en la ciudad de Buenos Aires y seguramente en varios lugares es que el cablerío impresionante, antiestético, horrible, pesado, que generalmente tienen que ver con Cablevisión, Telecentro y todo eso, que deberían estar de manera subterránea, no a través de pobres árboles, de pobres incluso columnas, que en cualquier momento ha pasado y pasa, se cae arriba de nosotros, de algunos seres humanos, de autos y hacen destrozos. Es insoportable, insostenible, inexplicable este tema de, en las ciudades, por ejemplo, de Buenos Aires, ver cableríos por todos lados. Ver cableríos por todos lados que afectan, por supuesto, la visión, la parte estética. Nos arruinan la posibilidad de ver algo hermoso, que es nada menos que el azul de los cielos, de nuestros cielos. El árbol. Yo me pregunto y te pregunto, amiga y amigo, personas mayores, jóvenes, niños, que puedan estar viendo este programa. ¿Conoces a los árboles? ¿Hay enseñanza botánica? Le preguntaba a unos chicos de unos colegios que estaban haciendo gimnasia rodeado de árboles en el Parque Avellaneda y no saben nada de botánica, no saben botánica. Porque yo, que sé muy poquito o casi nada también, quería preguntarles sobre un árbol que desconozco cómo se llamaba determinado árbol. Por supuesto que conozco, como creo que la mayoría de nosotros, los eucaliptus, el palo borracho, no sé, las coníferas, ustedes saben, las coníferas hermosas, que es el cedro, todas las coníferas maravillosas, las tipas, esos árboles grandes que se les dice tipas, las casuarinas, todos esos árboles que están en los parques, los plátanos. Qué bueno, a la gente alérgica molesta un poquito, pero que son bellísimos. Y como están plantados cuando la ciudad de Buenos Aires había, por supuesto, muchas estancias. Bueno, esos árboles que vemos en la ciudad de Buenos Aires tienen más de 120 años, 150 años, muchísimos árboles que tienen tantos años, que además son bellísimos. ¿Cuántos árboles? El fresno americano, cuando llega noviembre, por lo menos en las ciudades, y vemos lo
bello que es un jacarandá. No sé, recuerden conmigo, porque yo no lo estoy leyendo, trato de recordar esos árboles que creo que conocemos todos. Los tilos, que son bellísimos. Los tilos, la sombra de un tilo, el perfume de un tilo. Bueno, hay muchísimos más que ustedes seguramente saben. Ahora sí sabemos y conocemos los nombres de esos árboles. Me pregunto, y les pregunto, ¿se paran un instante para saludarlo al árbol, para valorarlo, para apreciarlo, para hablarle al árbol, para abrazarlo? Jorge, van a creer que estoy loca, que estoy loco. ¿Por qué? Todo lo contrario. Tú te irás. El árbol seguramente, si no viene un negociante, un burro, seguirá su camino por muchísimos años. Ese árbol verá a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto, a tu tataranieto, a muchas generaciones, porque también hay que recordar que hay árboles que viven 800 años, 1000 años. Bueno, una especie no son muchas especies. Algunas de ellas están en la República Argentina, que seguramente cuando has ido de vacaciones al sur, tal vez te has encontrado con estas especies maravillosas, que si te paras frente a ellas y utilizas el pensamiento, te trasladas con ese árbol a generaciones pasadas y le preguntas, ¿cuántas cosas has vivido, compañero de ruta, en este transitar por la vida? Qué lindo que es el árbol. Volvamos con pasión a la educación en la enseñanza, especialmente elemental del árbol. Una educación que debe ser dada por sobre todas las cosas con inmenso amor. Hay un pasaje de mi amada, admirada Gabriela Mistral. Saben que siempre les comento hace muchos años esa trilogía de América del Sur, compuesta por 3 poetisas notables. Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu, la uruguaya, y nuestra amadísima Alfonsina Storni. Entre paréntesis, les cuento que alguna vez entrevisté al hijo en ese programa llamado Encuentro del Saberni. Pero vamos con Gabriela Mistral y algo sobre el árbol, que la directora Mabel Martínez me ha pedido que si quiero lo lea para todos ustedes. El placer de servir lo intituló Gabriela Mistral, porque todo es servicio en la vida, todo es servicio. Dice así: toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé el que aparte la piedra del camino, el odio de los corazones y la dificultad de los problemas. Hay una alegría en ser sano y en ser justo, pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho. Si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que realizar. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar una casa, unos libros, peinar un niño,
aquel critica, este destruye. Sé tú el que sirva. El servir no es faena solo de seres inferiores. Dios, que da los frutos y la luz, sirve. Por eso puede llamársele el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Gabriela Mistral. Y estaría casi todo dicho. Yo te voy a presentar ahora, como lo hacemos todas las semanas, un hombre que para mí es un maestro. Lo conocí en esta charla que hemos grabado para ustedes, para todos ustedes. Este hombre es un maestro, dice cosas hermosas, es un hombre que sirve a los demás, de una familia de veterinarios, de una familia entonces que ama a la naturaleza y a los animales, que ha pasado por determinadas circunstancias, que tiene ascendencia italiana, tanos queridos, que nos dieron ejemplos de laboriosidad y familia. Te presento una historia de vida de un empresario que es un modelo por seguir. Atención, país. Muchísimas gracias, Juan José, por prestarte a esta charlita, a este diálogo, a este reportaje. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos, Jorge? Un gusto. Bueno, el gusto es mío volverte a ver después de tantos años, cuando merecidamente ganaste un premio por tu actividad. Pero también es importante en el día de hoy conocer tu historia de vida, que es muy rica, que sirve como ejemplo, debiera servir como ejemplo a muchos empresarios de la agroindustria en la Argentina. Dime, ¿dónde naciste, Juan José? Yo nací en Capital Federal, en el Sanatorio Anchorena, hace 75 años, el mes de mayo. He cumplido 75 años de edad y mi profesión, soy médico veterinario, vengo de familia de veterinarios, mi padre era veterinario, mi hermano Martín veterinario, mis sobrinos veterinarios y mi hijo Diego veterinario. Así que estamos todo en la profesión. ¿Papá cómo se llamaba? Mi papá Ambrosio Martín. ¿Y mamá? Aide Josefina Parvi. Mi mamá era profesora en Filosofía y Letras. Ah, bueno. Doblemente educadora, esa madre querida. Sí. ¿Y qué fueron tus padres para vos? Y bueno, mis padres para mí fueron un ejemplo de estudio y de trabajo. Pertenecían a una generación en la cual el estudio era muy importante, la profesionalidad, la educación y también el hábito de venir de familias de inmigrantes al trabajo. Somos de origen italiano, de la parte del norte de Italia, entonces sabemos, hemos heredado todavía algún gen de lo que es el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, el sacrificio para poder tener objetivos, ¿no?, en la vida. Claro, eso es, como le decimos cariñosamente a los italianos, estos tanos queridos que nos han dado ejemplos de laboriosidad y de familia, ¿no? Ese privilegio que has tenido, Juan José, en tus padres queridos. ¿Tienes hermanos? Sí. Tengo 2 hermanos, es decir, mi hermano Martín, que es veterinario, y una hermana mía que es profesora en letras, bueno. María Cristina. Qué bueno eso. Mira vos. ¿Y vos sos el mayor? Soy el mayor, exactamente.
Así Después que viene mi hermano Martín y después viene mi hermana María Cristina. después vino la nena, ¿eh? Profesora de filosofía y letras como tu madre adorada. Qué lindo eso. Pero dime, conozco algo de tu vida, un poquito nada más, vos me la vas a contar, después tenemos un documental de tus emprendimientos que también vamos a mostrar con lujo de detalles, pero tengo entendido, porque has hecho referencia tal vez en más de una oportunidad, yo lo leí por ahí, al amor de tu vida con el cual tienes 2 frutos, has tenido, que es Graciela. Exacto. Graciela, y tenemos 2 hijos, Diego, que te comentaba que es veterinario, y María Luján, que se ha perfeccionado en su carrera variada, le gustan los animales, le gusta especialmente los caballos, y es muy desarrolladora. Qué interesante. Y también has hecho mención a que Graciela y tus hijos han sido y son tu sostén. Y sí, porque en la familia, yo creo que hay dos estructuras familiares. Es decir, la familia en sí, que es la célula en la cual uno se desarrolla toda su función de vida, y la otra familia que la va formando los hermanos, y que se van ellos a su vez abriendo más, expandiendo más, casándose, desarrollando. Pero el núcleo importante es siempre el núcleo que constituye tu esposa y tus hijos, y te ayudan para llegar a los objetivos. Yo siempre digo que la compañera es muy importante, porque o te ayuda a evolucionar o te puede llegar a estancar, y entonces ahí los desarrollos de vida que uno tiene no se pueden llegar a cumplir. Pero siempre, siempre yo soy muy creyente, con la ayuda de Dios, que siempre, siempre se llega, con todo el sacrificio o todo lo que hay que colocar, siempre hay una mano bendita que nos ayuda a hacer todo lo que tenemos que hacer en la vida. Qué hermoso esto que dices, qué hermoso. Es revalorizar el sentido de la familia, es la mejor manera de revalorizar y darle sentido a la vida, tú sabes de eso. Y Graciela, entonces, ¿qué ha hecho Graciela? Además de ser madre y educadora. Graciela me acompañó de un primer momento. Yo la conocí muy, muy joven. Estaba empezando a estudiar abogacía. Yo en ese momento estaba viviendo un poco en Buenos Aires y un poco ya estaba desarrollándome acá en Luján. Y bueno, nos enamoramos y le dije, mira, yo me parece que el lugar es Luján. Dejó, pero ella tiene mucho espíritu, una capacidad muy grande, intelectual, se desarrolló siempre a través de sus padres en el comercio, y me ayudó mucho, no solo en la vida de criar nuestros hijos, sino en los momentos difíciles. Todos, algunos, a otros no, pero la gran mayoría hemos pasado por situaciones difíciles. Y ahí donde verdaderamente la familia tiene que estar bien compactada, y si verdaderamente no hay un acompañamiento de todos, es complicado. Es complicado y no podés llegar a los objetivos. ¿Tienes nieto, Juan José? Sí, sí. Gracias a Dios, 3 nietos, 2 varones y una nena. Así que de distintas edades, unos terminando el secundario, ya entrando a la universidad, y otros que están en el secundario, y la última que está en el colegio terminando el primario para el secundario. ¿Cómo se llaman y de quiénes son hijos? Son hijos de mi hijo Diego. Diego. Con Patricia Serra, y Felipe, Tomás y Francisca. ¿Alguno de ellos va a ser el veterinario, tal vez, como vos? Mi hijo se dedica a la cría de vacas y a la cría de caballos anglo-árabes con su esposa Patricia.
no sé, viste cómo es. Hasta ahora, viste, hasta último momento no sabemos. Hay algunos que les gustan alguna otra actividad y hay que dejarlo hacer lo que ellos quieran, ¿no? Lo importante es que sean sanos y que puedan desarrollarse en la vida bien, ¿no? Es eso. Juan José, contame un poco la historia de tu vida desde el punto de vista empresarial. Yo tuve la suerte de pertenecer a una generación de la Facultad de Veterinaria en la cual se desarrollaban todas las especialidades en un individuo. Se diferenciaban las especies, pero el veterinario, tuve la suerte haciendo veterinario rural, aprender, porque en aquel momento Luján era un pueblo, de hacer las especialidades. Era un conglomerado de las especialidades en un solo profesional. Eso me permitió a mí tener una visión muy grande de cómo tenía que desarrollarse. Y también me permitió, yo siempre digo, si quiere avanzar, tiene que difundirse como comerciante o comercialmente. La tercera y última etapa es la que hace el empresarial, porque cuando uno tiene responsabilidades, grandes, en el caso nuestro, en el caso mío, de tener armado una fábrica de alimento balanceado, que es Molino La Palmera Sociedad Anónima, no salió de un día para otro, tiene 40 años de actividad. Entonces, eso fue un aprendizaje que uno en la vida lo va teniendo, ¿no? Lo he tenido. Con los vaivenes, lógicamente, pero siempre dando la cara, no escapándole a los problemas, sino enfrentando los problemas, ¿no? Los problemas son variados, ¿viste? Desde el económico, que es el más cruel, ¿no? Que la hemos pasado, y eso justamente con la ayuda de la familia se puede sostener, y con lo otro, que es también la parte empresarial, en la cual se cubre las personas que trabajan contigo, porque a lo largo de los años se va haciendo un compacto de tantos años de convivir, de una amistad, porque se pasan muchas horas y no hay que defraudarlas en la actividad, ¿no? Entonces, sucintamente, he pasado del ámbito profesional al ámbito comercial, que vi que había que trabajar en nutrición, especialmente en esta cuenca, que es una cuenca lechera, en aquel momento, donde empresas importantes lácteas estaban en la zona, y era que hoy, obviamente, esa cuenca se fue desplazando, y la nutrición jugaba un papel importante. Por eso llegamos a consolidar el tema de fabricar el alimento balanceado como hacemos, y también adaptarnos a las circunstancias, porque si bien en la lechería era fundamental, también teníamos, hoy está corrida y no podemos por las distancias. Entonces tuvimos que reinventarnos constantemente con otros tipos de alimentos, con otros tipos de concentrados para mandar a distancia menos cantidad, y bueno, y seguir todo un perfeccionamiento en base a la calidad. Montamos un laboratorio que es el laboratorio que forma parte del Molino, y en ese laboratorio tuvimos la suerte de tener una aparatología de primera punta en el año 2005, que nos permitía una velocidad de determinaciones en minutos. Y bueno, y fuimos a su vez progresando sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a hoy, que es una fábrica bien posesionada, luchando con todas las condiciones, obviamente, que nos pasa a todo el mundo, pero sana, no está endeudada, tiene su gente trabajando
y tratando de perfeccionalizarla y siguiendo con visión de futuro, mirando el futuro. Siempre yo creo que hay que mirar el futuro y dejar un poquitito lo que se pasa a pesar de lo que nos pasa a lo diario, porque si no tenemos la zanahoria, no va. Una cosa que no, tal vez de años que no nos podemos tener una charla o por circunstancias, nosotros después en el 2013 también en el Banco Francés tuvimos un premio. Mira vos. Y varias veces fuimos en 2 oportunidades, tuvimos en los premios de Banco Galicia y Diario La Nación. Y lo tuvimos no solo por la fábrica, sino por una actividad que yo tengo, aparte, que es un tambo chico, que es muy modelo, que fue uno de los primeros que tuvo las piletas de fluentes para el reciclado del estiércol. Aplausos, aplausos, aplausos. Bueno, muchas gracias. Eso te estoy hablando hace más o menos 15 años atrás. Fuimos pioneros en eso, y después tuvimos una transformación, porque normalmente cuando vos hablas de lechería, hablas de la raza Orlando, y introdujimos justo en la pandemia, en el 2019 y 2020, nos corajeamos y cambiamos todo la raza Orlando por raza Jersey, que estamos encantados. ¿Por qué? Porque esta raza nos da sólidos, que son grasa y proteína de mayor volumen, que para la industria se cotiza mejor porque no recibe tanta agua, recibe los elementos para poder fabricar sus productos. Eso a nosotros nos estamos siempre tratando de reinventarnos, ¿no? Juan José, no estás hablando de algo que yo he leído por ahí. Y vos, amigo, sos un ejemplo por seguir en todo el sentido de la palabra, por eso abordamos el tema familiar, porque vos pasaste algunas situaciones como la hiperinflación en el 89. Ahí estabas invirtiendo dinero, tu esfuerzo, tu inteligencia, tu creatividad, y te agarra la hiperinflación. Después en el 90, eso ya es una cosa tremenda. Después en los 92, 93 otra problemática por ahí. Después con un campo que se inunda. El crecimiento es producto de la adversidad, creo habértelo dicho fuera de cámaras, y en tu caso no hay ninguna duda. Es extraordinario. ¿Qué me podés decir en estos vaivenes incluso de la economía argentina? Yo siempre digo, porque además soy un hombre creyente como vos, amigo mío, que siempre tiene que estar abierta la ventanita a la esperanza de un futuro mejor, de un país mejor que tenemos que construir entre todos. Y al margen de estas discusiones políticas que hoy existen en la Argentina, que parece este River Boca, que nos hacen tanto daño. Perdón que te corto. No. Vos sabés que un poco en esa visión estamos nosotros también. Y te voy a contar algo que tal vez lo habrás leído, que es lo siguiente. En el año 2003, 2004, me invitan por un tema nutricional a ir a Bolivia. Lo habrás conocido a Oscar Alvarado con el tejar, que ya se estaba desarrollando en Bolivia, en Uruguay, en Brasil. Y entonces, como el tejar estaba en ese momento con un desarrollo, siempre la génesis fue un desarrollo ganadero, me invita por un tema nutricional para hacer destetes precoz. Fuimos con el grupo nuestro que nos apoya técnicamente también, y desarrollamos los destetes precoces en Bolivia. ¿Qué pasaba? En Bolivia, para quien no lo conoce, lo que es la famosa media luna que se trabaja, que es Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, los distritos ganaderos o los departamentos ganaderos están en el Beni y en Santa Cruz. El Beni es el Mato Grosso, ahí están las vacas de cría. Pero ¿qué pasaba?
pasaba lo siguiente, que tenía mucho problema de fertilidad. De 100 vacas sacaban 30 terneros. ¿Por qué? Porque era destetado tarde el ternero y la vaca no quedaba en condiciones de estado para ser preñada de vuelta. Conclusión, le propusimos traer los terneros a Santa Cruz y hacer el destete precoz con 60 días, 55 días de vida del ternero. Nos dijeron ellos que hacían un experimento, pero que habían fracasado todos. Por suerte tuvimos un éxito total. Los primeros 600 terneros, solo tuvimos una muerte sola debido a que en el camión que vino, que los transportó los 500 kilómetros. De ahí pusimos el destete precoz en Bolivia. Y tal es así que estos años continuamos allá, dando asesoramiento, pidiendo servicio, y estamos bien vinculados, porque hay que ver todos los países con la mente de la globalización. Si no entendemos que todos si estamos individualistas, no vamos a salir. Dejemos de lado el tema político, dejemos el lado del tema de las condiciones en las cuales, si no nos asociamos y no vemos las cualidades que le podemos dar o las condiciones que le podemos dar, estamos mal. Te cuento otro detalle que es muy importante. Cuando nosotros fuimos a Bolivia en el 2003, que fue también el avenimiento de la agricultura que llevó el tejar, los campos se quemaban, no se fumigaban. Hoy, con el advenimiento de la siembra directa, ya no se queman más. Es muy raro, y en ese momento se fundó un grupo CREA en Bolivia. Hoy hay 20 grupos CREA con la asociación que es AVE CREA. Qué hermoso. ¿Vos te das cuenta si uno no ve la función de la zanahoria bien adelante? Los que tenemos atrás o que están con nosotros, su mente se cierra. Hay que ejercitarla constantemente y teniendo metas. Quería darte esta postilla para darte un poco el pantallazo. Quiero saber cuánta gente te acompaña, por último, cuánta gente te acompaña, porque vas a coincidir que hay que reemplazar el yo por el nosotros. Esto no es mío, es de René Favaloro, reemplazar el yo por el nosotros. ¿Cuánta gente te acompaña? Mirá, la gente que me acompaña a mí, entre directos e indirectos, somos entre 30 y 35 personas, porque considero hasta la persona de trabajo que nos hace el aseo es importante dentro del plano de trabajo, en todas las actividades. Esto para mí es muy importante, porque si no armamos equipo, no tenemos función de futuro. Bueno, mira, Juan José, por ahora te abrazo con el corazón y con la mente. Dios permita conocerte personalmente, darte ese abrazo a vos, a tu querida mujer, a tus adorados hijos. Gracias, maestro, por esta información formativa. Lo que quieras decir, si ha quedado algo, igual vamos con el documental, donde ahí seguramente se va a decir todo. Y por último también, antes de pedirte permiso para ir al documental, quiero saber si esta charlita, este diálogo, te ha gustado. Excelente, mirá. Te agradezco infinitamente, porque estas charlas, y dado en tu persona, con tu trayectoria y tu sinceridad y tu capacidad, ennoblecen el alma. Y a nosotros, a una edad determinada como la mía, hay veces que hay que acariciar el alma y el corazón, y escuchar gente como vos, que hace un desarrollo muy importante para que las mentes jóvenes y nuevas sigan el camino que has trazado y que vayan adelante, y que la gente que hemos tenido ya un paso le demos el aporte necesario. Te agradezco infinitamente esta entrevista. Amigas y amigos de toda la República Argentina, con inmenso agrado, con la gracia de Dios,
presento a un hombre que es ejemplo por seguir en todo el sentido de la palabra. Aquí sus emprendimientos. ¡Atención, país! Molino La Palmera es una empresa ubicada en Luján, provincia de Buenos Aires. Su vida está íntimamente ligada a la familia Chiaravale, de firme vocación veterinaria. Sus inicios se remontan a 1983. Comenzó siendo una distribuidora de alimento balanceado destinado principalmente a tambos. Además, trabajaba en semillas. Con el tiempo incorporó una planta de silos con secadora y sumó camiones Tolva. Ya en 1989 inauguró una fábrica propia de alimento balanceado que se convirtió poco a poco en su actividad principal. En paralelo comenzó a desarrollarse como productora lechera. A mediados de la década del 90, diversificó su cartera de productos, hicieron su aparición nuevas empresas vinculadas y puso en funcionamiento un proyecto ganadero en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde Molino La Palmera fabrica alimento balanceado. Por entonces, su tambo El 77 en el partido de Luján, con una superficie de 82 hectáreas, comenzó a obtener grandes niveles de producción y se integró al grupo Crea Luján. Hoy, el tambo cuenta con vacas de la raza Jersey. En estas instalaciones, los Chiaravale abogan por el bienestar humano y animal y por la evolución de la producción. Allí, la familia ejecutó una obra vanguardista. Construyó piletas para el tratamiento de los efluentes generados por los animales del tambo. Con ellas, disminuye la contaminación producida, evita los olores de la actividad y además obtiene agua que reutiliza para el riego y compost que emplea como abono en sus campos. Así, cierra un círculo sustentable de producción. A la fecha, Molino La Palmera elabora y comercializa diversas líneas de productos para principalmente bovinos destinados a carne y a leche, equinos, porcinos, aves, conejos y animales domésticos. Además, cuenta con fórmulas y mucha experiencia en la preparación de alimentos para animales poco comunes. La importancia adquirida por la empresa y la necesidad de mantenerse a la cabeza en innovación tecnológica la llevó a montar un laboratorio de nutrición animal. En él analiza todas las materias primas que recibe la planta y genera fórmulas. Así, realiza un control de calidad acabado y constante. La inversión permanente, la diversificación y la búsqueda de soluciones convirtieron a Molino La Palmera en una firma ubicada siempre a la vanguardia. Una familia que, sustentada en el trabajo, la innovación y el esfuerzo, logró cimentar una compañía modelo y proyectarla como una pyme con características de gran empresa. En Molino La Palmera agradecemos el acompañamiento de los proveedores y clientes que día a día trabajan junto a nosotros con el objetivo de lograr la más alta calidad en nutrición animal. Durante 40 años crecimos de la mano de todos y cada uno de ellos. Molino La Palmera, una pyme con características de gran empresa. Frachetti, servicios para tambos. Somos distribuidores oficiales de productos de Laval. Nos ocupamos de la venta, instalación y servicio postventa de salas de ordeño convencionales y sistemas de ordeño voluntario.
Comercializamos consumibles, atendemos el confort animal y prestamos servicios de automatización. Somos Frachetti, servicios para tambos. Agroespigar, corredores de cereales y oleaginosas. Realizamos ventas al por mayor en comisión o consignación. Contamos con la experiencia y el conocimiento para anticiparnos al futuro y brindarte las mejores opciones para tu negocio. Somos un equipo de trabajo serio, responsable y comprometido con nuestros clientes. Agroespigar. Alfa Seguridad Industrial. Comercializamos zapatos de seguridad, ropa de trabajo, elementos de protección personal y extintores, entre muchos otros productos. Alfa Seguridad Industrial. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy seguro que les ha sorprendido gratamente la historia de vida de este hombre que tiene sentimientos por sobre todas las cosas. Lo habrán podido apreciar, no tengo dudas. Y antes quiero decirles que hay un informe que nos pone contentos. Es un informe de la Federación Agropecuaria para el Desarrollo en la Argentina, que nos está indicando, nos está diciendo que en el primer semestre se exportaron 31.000 millones de dólares en la agroindustria, 31.000 millones de dólares. Y hay datos que, miren, me voy a acercar porque no los tengo todos en la cabeza. A mí me ha llamado la atención, tengo mi cuadernito aquí, que durante la semana a veces no pasé, debería haberlo pasado a mi telefonito, pero no lo hice. Y entonces, voy a leer esto porque por lo menos yo sabía algunas cositas. Yo estoy convencido que la mayoría de los argentinos, incluidos algunos agropecuarios, no sé si lo conocen tanto. Se supone que lo conocen, pero no sé si tanto. Fíjense. Este informe de la Federación Agropecuaria para el Desarrollo de mi país, tu país, nuestro país, la República Argentina, me dice que somos los primeros exportadores del mundo, estamos ocupando el primer lugar. ¿Cuál es, Jorge? ¿Qué es lo que nos ubica vendiendo nuestros productos? ¿Cuáles son primeros en el mundo? Bueno, esto es harina y aceite de soja, aceite y jugo de limón, porotos y maní. De estos productos somos los primeros en el mundo en ventas. ¿Y qué más? Y en segundo lugar de exportadores de alimentos en el mundo, en el segundo lugar estamos, seguramente ya lo están sabiendo, con la yerba mate y el maíz. Bien, el tercer producto en el mundo, de acuerdo a los países exportadores, del mundo exportador, del mundo vendedor de alimentos, este lugar, Argentina está en tercer lugar del mundo. ¿Cuál, Jorge? Leche en polvo. Somos el tercer país vendedor de leche en polvo en el mundo. Cuarto, en el cuarto lugar vendiendo productos alimenticios en el mundo, ¿qué vendemos? Peras, poroto de soja y aceite de girasol, que se está dando bastante ahora. Y en quinto lugar, vendedores de alimentos para el mundo. Hay muchos más, pero hasta el quinto lugar están los camarones y los langostinos. Bienvenida la producción de alimentos para el mundo. Bienvenida la inversión, la labor, la pasión, la inteligencia, la educación, la ciencia y la tecnología puesto al servicio de la agroindustria y de todas las industrias.
porque dan trabajo, pueblos enteros viven de esto, y porque además se generan las divisas para que alguna vez, como vengo diciendo hace más de 30 años, la clase dirigente política argentina destine todo lo necesario a salud, educación, justicia, que no tenemos nada de justicia, y seguridad para todos. ¿No les parece? La dirección del programa decidió conocer un poquito más la familia de René Favaloro, de mi queridísimo amigo René Favaloro, un doctor para el mundo, que está acá y aquí por siempre. Y para ello, nada mejor que conocer y reconocer a un primo de René. Este primo es un doctor en psiquiatría, que fue director de un hospital neuropsiquiátrico importantísimo de nuestro país, y se llama Domingo Favaloro. Podrán apreciar ustedes, no tengo dudas, los valores de este señor y su gente. Atención, país. Domingo, muchísimas gracias por prestarte a este reportaje, querido amigo Domingo Favaloro. ¿Cuántos nos vas a informar y nos vas a formar sobre la vida de tu familia y la vida de René? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la entrevista y bueno, acá estamos a disposición para poder aportar lo que sea de interés general en relación a la familia. Me parece muy bien. En principio te pregunto, ¿dónde naciste, Domingo? Nací acá en La Plata el 7 de febrero de 1942, en la ciudad de La Plata. ¿Tus padres cómo se llamaban? Mi padre, Domingo José Favaloro, y mi madre, Antonia Armiña Caporales, padre y madre. ¿Sos único hijo, Domingo? Único, exacto, único hijo. Domingo, ¿dónde hiciste la escuela primaria, elemental? Acá en La Plata, muy cerca de mi casa, 5 cuadras, en 2660, en la escuela número 4, que se llamaba Alejandro Carbó, que en esa escuela hice el primario completo. Completo. Con posterioridad ingresé al famoso Colegio Nacional de La Plata, en donde ingresó toda la familia, todos los Favaloro pasaron por el Colegio Nacional, y bueno, y terminamos el Colegio Nacional desde el 55 al 59, y tuve grandes profesores, muchos de los cuales eran profesores titulares en la facultad, y a su vez eran profesores en el Colegio Nacional. En esa época se estilaba que los profesores de las cátedras del Colegio Nacional eran titulares en la facultad, en cada una de sus cátedras. Lo tuve a Enrique Loé del Palumbo, a mucha gente que fue famosa en su época, y llegué a tener como profesora de inglés la misma profesora que llegó a tener René 20 años atrás, que se llamaba la señorita Ford, que tenía la característica que cuando entraba hablaba en inglés, desde el momento que entraba al aula hasta que se iba, o si alguien la encontraba en el pasillo, hablaba directamente en inglés para que nosotros estuviéramos entrenados con el idioma. ¿La facultad entonces de medicina? La Facultad de Medicina acá en La Plata, en 60 y 120, y la vieja facultad, donde también estudiaron todos los Favaloro, como dijimos, toda la familia nuestra estudió ahí, y bueno, hice toda la carrera en la Facultad de Medicina, egresé con el título de doctor porque hice el doctorado en su momento, porque hay 2 títulos, uno el de médico y otro el de doctor. Yo hice la tesis posterior después de recibirme y eso permitió que uno tuviera el doctorado, que la diferencia con el de médico es que uno puede incluso tener actividad docente que lo habilita ese título de doctorado. Bueno, ahí nos recibimos con el doctorado mediante en el año 71 y ya a partir de ahí ya tenía directamente pensado cuál iba a ser mi especialidad, motivo por el cual en los últimos años de la carrera el Ministerio de Salud en esa época nos daba pequeñas becas a los mejores promedios de la facultad para ocupar en los distintos hospitales de la ciudad y sus alrededores una guardia de 24 horas que hacíamos en forma semanal,
y nos da una pequeña beca. Yo, teniendo un promedio para quedarme en la ciudad de La Plata, como ya tenía la idea de ejercer la especialidad, resigné el hecho del confort de estar cerca de mi casa, en un hospital de la zona, para irme a 15 kilómetros de acá, al Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Cor, donde hice toda mi carrera, y ahí estuve como practicante menor, como practicante mayor, y a su vez entrenándome ya en lo que iba a ser mi futura especialidad cuando me recibiera de médico. Es decir, que cuando me recibí de médico ya tenía un entrenamiento en un hospital psiquiátrico de 2 años de antigüedad que me sirvió muchísimo, porque con posterioridad a que yo me recibiera, inmediatamente volví al hospital para estar al lado de los grandes profesores, y hice durante 2 años, en el año 72, 71, el 73, una concurrencia gratuita, yendo de lunes a sábado todos los días, para estar al lado de grandes profesores de la época. Esos 2 años, para mí fue un placer ir en forma gratuita, porque el pago estaba dado con lo que yo incorporaba como conocimiento para el futuro. Qué bueno. Para mí eso me marcó mucho en una época donde había grandes referentes en la profesión. El doctor Jorge Rosas, que después también fue titular de la cátedra y fue director del hospital también, fue uno de los referentes míos con el cual tuve un contacto muy grande, y además, como coincidencia, el doctor Jorge Rosas fue compañero de estudios de Juan José Favaloro, o sea, el hermano de René Favaloro. Y yo tenía la ventaja de haber estado esos 2 años antes en el hospital como practicante atendiendo las emergencias agudas, siempre al lado de un médico, porque no tenía el título todavía, pero el hecho de haber tenido el entrenamiento con los cuadros agudos y con los cuadros crónicos de los pacientes internados hizo que el doctor Rosa, a los 6 meses que yo estaba haciendo la concurrencia, se enfermó un jefe de sala, de los que era un jefe de sala titular, porque el hospital tiene una amplitud de 3 cuadras de largo por 15 cuadras para cada lado, o sea que es prácticamente casi un pueblo. Y bueno, ese médico se enfermó, y a los 6 meses de estar yo en el hospital, en el servicio de él, me encargó el manejo de la sala con 44 pacientes psiquiátricos, teniendo yo 6 meses nomás de concurrente en el hospital. Y lo cumplí esa tarea hasta que volvió el jefe de esa sala 6 meses después. Y sin darme cuenta yo, eso me permitió sacar en relación a mis compañeros, a los colegas, una cierta ventaja que yo no la busqué, sino que se fue dando en función de mi vocación de superación. Yo siempre dije, cuando llegué al hospital, sin sentido peyorativo, dije yo voy a ser director de este hospital, pero no con el sentido competitivo, no, con el sentido de perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno elige como objetivo lo máximo, eso lo estimula para llegar dentro de lo posible a ese objetivo. En cambio, si uno se conforma con objetivos de mínima, cree que ya está cumplido y que ahí termina la cosa. No, yo lo hice en función de capacitación y de mejoramiento de los conocimientos. No tengo ninguna duda que fuiste un gran profesional, muy estudioso, y que debería ser hoy incluso una persona de consulta para todo aquello que tenga que ver con la psiquiatría. Pero primero vamos a ordenar un poquito esta charla. Me gustaría que nos empezaras a contar. Qué lindo esto de contar, como si estuviesen niños aquí, sentados al borde de la cama esperando aquel cuento que tiene que ver con la realidad vivida de esos italianos queridos, reitero, que han formado la familia Favaloro, de la que vos formás parte. Por favor, tus padres, ya lo has dicho, quisiera tus abuelos, quisiera que hables del papá de René Favaloro, que por eso fue esta charla, porque vos sos un gran difusor, casi diría yo, un biógrafo necesario para mantener viva la imagen de quien fuera para todos los argentinos un prócer como tu primo René Favaloro. A ver, toda esa historia creo que es muy importante que nos vayas mostrándole a nuestra audiencia y al país. Correcto. Voy a tratar de ser sintético porque hablar de la familia es hablar de muchos años, pero todo esto yo lo remonto a la llegada de nuestros abuelos de Sicilia, de una de las islas eólicas que existen en Italia, que es la isla de Salina. Son las 6 o 7 islas eólicas que están separaditas del continente, que a través de Messina, con el vaporeto que hace el viaje, permite ir entrando a cada una de esas islitas, y uno va conociendo esas islas
y una de ellas es la isla de Salina, y en esa isla fue donde realmente nacieron mis abuelos. Lo cuento en detalle porque en el año 2000, coincidentemente con la desaparición de René Favaloro, ese hecho ocurre estando yo en Europa, precisamente haciendo el viaje tan ansiado de conocer la tierra de mis abuelos. Entonces René me hizo lo que quizás fue la última carta que escribió René, una carta de presentación para el síndaco de la isla de Salina, para que yo pudiera ponerme en contacto con él. Y así llegué yo a esa islita de Salina, cuyo puerto de Santa Marina, Salina, es de donde partieron mis abuelos a fines de 1880, o sea, en la década de 1880, una de las primeras inmigraciones acá que llegó al país. Y bueno, y conocí y estuve viendo, aunque parezca mentira, la casa que era de mis abuelos. Ahí todavía tengo la imagen grabada del mar Tirreno, que es parte del Mediterráneo, en esa parte de Sicilia, que es una verdadera postal, y ahí estaba intacta la casa con esa construcción que se hacía ya en la década del 800, pero que curiosamente no pude ingresar para ver la casa. ¿Por qué? Porque cuando los abuelos se fueron de Italia, dejaron todo. Alguien ocupó la casa, se quedó ahí, también los sucesores que quedaron en esa casa. Eso hizo que eran muy desconfiados, los tanos desconfiados, pues, pensaban que yo iba quizá a buscar algún objetivo. No, el objetivo mío era conocer la casa donde nacieron mis ancestros. No pude entrar porque me dijo el síndaco, o sea, el intendente de allá, no vas a poder entrar porque acá ni René, cuando estuvo en la isla, tampoco pudo entrar en la casa de los abuelos, me dijo. Bueno, perfecto. Y así fue. Y así fue como me sorprendió enormemente la ascendencia que René tenía en Italia, en la isla, porque apenas llegué a la intendencia. ¿Y qué ocurrió? Se enteró el intendente, estaba la secretaria, vino el intendente, pararon toda la actividad en el municipio de Salina y me invitaron directamente a la casa del intendente. Se revolucionó el pueblo porque la isla de Salina tiene unos 2000 habitantes, viven prácticamente de la pesca con sus barquitos y demás. Y bueno, y prácticamente eso me significó la importancia, que a veces desde acá uno no lo tiene, que René tenía en la isla. Y me entero después que René ya tenía 3 o 4 personas que le había hecho el bypass en la isla, que habían venido a operarse acá y habían vuelto a Italia. Y cuando a la mañana siguiente en la isla, en el pequeño cafecito que había ahí en Salina, yo fui a tomar un café, como tengo bastante parecido con la figura de René, Sí. y sabía que estaba yo, vinieron todos los del pueblo a saludarme. Para mí fue una sorpresa enorme la difusión que Favaloro tenía en esa pequeña islita tan remota y tan lejana. Es decir, poco se sabe de ese antecedente con relación a la figura de René, a la figura internacional de René, con cosas que llegaron porque ese humanismo que tenía René era la base por la cual él tenía esa gran comunicación social. Porque él decía, no, yo soy médico, pero fundamentalmente mi tarea es de docencia y de contacto social con el entorno para un mejoramiento de la calidad de vida de la zona. Bueno, ese fue su norte de René, y eso lo cumplió en todos lados, incluso en los viajes que hacía a Sicilia. Volviendo a los orígenes, no me quiero desviar, de allí salieron los abuelos, entre 1880 y el 90, y se radicaron en la ciudad de La Plata, en un lugar en 68, 2 y 3, que está a 2 cuadras de lo que era el policlínico, donde fue el lugar de mayor residencia de René en toda su época que él estudiaba en la facultad. Entonces se ubicaron en 68, 2 y 3, y ahí nacieron Girolamo Favaloro y Rosa Lázaro. Mis abuelos se instalaron, criaron 7 hijos, 4 varones, 3 mujeres. Hoy ahí todavía siguen viviendo familiares nuestros. Crió 7 hijos. Y los hijos, a cada uno en esa época, estamos hablando del 90, el padre de René nació en 1893, la mayor nació en 1891, mi padre nació en 1895, estamos hablando del siglo XVIII. Bueno, a todos los hijos le dio una instrucción, un oficio. El papá de René era ebanista, más que carpintero, porque era ebanista de los de antes. Un hermano más, Jerónimo, que de ahí viene también la descendencia del apellido de Girolamo, el padre, también fue ebanista. Mi papá fue tornero de alta precisión. Las mujeres aprendieron también un oficio y
siendo feriante y zapatero durante toda la trayectoria en que se educó a los hijos, él los mantuvo y les dio ese oficio con esas dos tareas, feriante y zapatero, que estaba muy orgulloso toda la familia de nuestros referentes, que fue así. ¿Y qué ocurrió? De los 7 hijos que tuvo, además de los que trabajaban, en un momento dado, uno de ellos tenía ambiciones de poder elevarse culturalmente para poder ingresar en una facultad. Hay que pensar que en la década de 1920, 1930, ingresar a una facultad a un nivel terciario no era nada fácil para alguien de clase media, era muy difícil porque en ese momento había una tradición social que mantenían las posibilidades vacantes para aquellos que venían ya de familias tradicionales. Entonces, los varones hicieron una especie de vaquita, mi papá, el papá de René, Jerónimo, y juntaron un poco como para que el Arturo Cándido Favaloro, fuera el primer médico que puso el mojón para que después continuáramos con la carrera. En la década del 20 o del 30 empezó Arturo Favaloro a estudiar en La Plata en lo que era la escuela de medicina, porque la Facultad de Medicina se creó en 1934, completa. En el año 30 era una escuela de medicina, no era facultad todavía. Entonces empezó Arturo, con el apoyo de la familia, a estudiar acá y terminó en Buenos Aires, en la capital federal, recibiéndose. Cuando René nació, ya mi tío, que era médico, estaba en Avellaneda. En los veranos René con mi tío iban a Avellaneda, lo visitaban y René lo acompañaba a mi tío Arturo a hacer los famosos auxilios a domicilio cuando terminaba el consultorio, hacía las visitas médicas tradicionales de una época donde el médico iba a la casa de los pacientes y era casi un familiar más de los pacientes, porque no solo lo asistía, sino que después quedaba un vínculo muy importante. Todos tenemos esa referencia, yo también la tengo. Cuando éramos chicos y venía un médico, había un vínculo muy grande, no solamente desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista humanístico. Bueno, entonces, René tuvo esa vocación a través de ese contacto con el tío Arturo. Y bueno, eso fue lo que lo inspiró a él y que también lo llevó a ser médico. Y como al hermano Juan José, 3 años menor, porque René nació el 12 de julio del 23 y Juan José nació el 6 de enero del 26, siguió la tradición y fue el tercer médico de la familia. El cuarto médico de la familia fui yo, Domingo Sergio Carlos Favaloro, hijo de Domingo José, y el quinto fue Mariano Favaloro, hijo de Arturo, del primer médico. Y el sexto y séptimo, Roberto y Liliana, son los sobrinos de René, hijo de Juan José, que murió en un accidente. Ahí completaron los 7 médicos Favaloro en la familia, en la Centuria de 1900 hasta terminar el año 2000, donde la Facultad de Medicina de La Plata, el Colegio de Médicos y la universidad nos hizo un pequeño homenaje, estando René vivo, un homenaje por ser la única familia en la ciudad de La Plata, desde que la ciudad de La Plata se fundó en 1882, que tenía 7 médicos en 3 generaciones. Hacemos un paréntesis, Domingo, aquí, para resaltar la figura de ese abuelo feriante, ¿no? Extraordinario. Sí. El origen de un hombre humilde, pero con deseos profundos de que toda su descendencia pudiese avanzar, estudiar, ser universitarios, y lo logró. Sus sueños fueron logrados. 7 Favaloros médicos. Esto es importante resaltarlo, ¿no? La pregunta que te quiero hacer, si tu abuelo vio como médico a su hijo, a uno de los hijos médicos, que es tu tío. Al único hijo médico, que fue Arturo Cándido Favaloro, el único que alcanzó a ver, porque los demás se recibieron mucho tiempo después, porque él murió en la década del 30, René, que fue el más cercano, se recibió en 1949, quiere decir que ya no pudo ver a ninguno de los otros Favaloros que fuimos médicos. Nos dejó un legado importante de mejoramiento, valores éticos, valores morales, el esfuerzo permanente para el logro de objetivos, el esfuerzo que significaba el querer lograr, digamos, un perfeccionamiento
sin pensar en la parte remunerativa, porque siempre en la familia predominó el hecho del mejoramiento, de la capacitación intelectual, porque lo demás si venía como un agregado, pero nunca pusimos la parte material sobre la parte intelectual, sobre los valores del ser humano. Siempre eso quedó relegado y siempre nos movimos a nivel familiar con un muy bajo perfil, porque la misión nuestra vocacional era de apoyo al paciente, de actuar en nuestra profesión, y ahí terminaba la cosa. Todo lo que sea de tecnología y todo lo que sea conocimiento científico, lo exponíamos en los congresos en donde cada uno cursó o en los trabajos que cada uno presentó, pero nunca lo alardeamos de ese objetivo porque nos parecía hasta incómodo hacer referencia. Más, cuando a alguno de nosotros, y a René también le ha pasado, mencionaban los logros que habían obtenido, René se sentía muy incómodo porque no quería ni siquiera que se hicieran comentarios o trascendencia con relación a lo hecho. René solo decía, yo cumplí con mi vocación. Y ahí termina la historia, como lo puede hacer cualquier ser humano. La familia Favoloro, con 7 médicos tan laboriosos, tan estudiosos, ¿tenían tiempo para reunirse en familia? ¿Vos los podías hacer? A ver, contanos algo. Sí, nos reuníamos en familia, teniendo en cuenta que yo vine un poco más demorado en relación a los demás, por ahí hay 20 años de diferencia con René, pero siempre, yo de los recuerdos que yo tengo en directo, es que sí, teníamos reuniones y generalmente el día sagrado para todos nosotros, los Favaloro, era el 1 de año, que era el día donde nos reuníamos absolutamente todos en la casa de Juan Favaloro, o sea, en la casa del padre René, que ya se había mudado de la casa de los abuelos, que donde él nació, 68, 2 y 3, a la tradicional casa donde siempre vivió en 5, 69 y 70, muy cerquita de ahí, donde en ese lugar nos reuníamos. Que curiosamente en esa casa, cuando René estuvo en Arauz, cuando se fue a Arauz, mi tío, con el apoyo económico de René, compró en el lote de al lado, hizo la construcción de otra casa al lado, ¿no es cierto? Que la preparó para un consultorio hipotético cuando René volviera de Arauz. Pero lo curioso del caso, que esa casa que todavía está, nunca funcionó como consultorio, jamás René atendió, aunque parezca insólito, un solo día en la ciudad de La Plata, porque René, después que vino de Arauz, empalmó con el viaje a Estados Unidos, y cuando volvió de Estados Unidos se fue a vivir a Buenos Aires. Es decir, que esa casa y ese consultorio armado con todos los elementos nunca funcionó porque René nunca se instaló en esa casa. En esa casa nos reuníamos los familiares todos los primeros de años para festejar el nuevo aniversario. Y bueno, y era sagrado ese día porque era el día donde se reforzaban los vínculos afectivos que la familia tenía. ¿Qué comían? La reunión familiar era tradicional. Me acuerdo los matambres que hacían mi tía y las demás mujeres de cada uno de los integrantes. Después se hacían la famosa raviolada con los tucos de antes, con la salsa casera, la carne mechada que se hacía como ingrediente, donde también acompañando a los matambres se hacía la ensalada rusa casera, que eso era de entrada. Después venían las pastas, que eran generalmente los ravioles, que eran delicias cocinados por la madre de René, con un tuco casero, y después venía la famosa ensalada de fruta, que se hacía con todas las frutas de estación que se elaboraba, y después se remataba con los clásicos, con los turrones, con los pan dulces y demás. ¿Qué pasaba? Que cuando llegaban a las 3, 4 de la tarde, ahí se hacía una pausa, pero nadie se iba de la casa, porque era una casa muy amplia que ya estaba completada digamos, por la casa nueva que se había hecho al lado de la casa original, como te decía. Entonces todo el mundo se quedaba, dormía un rato la siesta, los varones, y las mujeres terminaban limpiando la cocina, todos los bártulos. ¿Por qué? Porque a la noche, con todos los remanentes que había quedado del mediodía, reforzábamos la reunión y la terminábamos a medianoche, reforzando todo ese vínculo que teníamos, y nos servía de pretexto el estar de noche, hacer la reunión en la noche, porque nos permitía estar todo el día juntos en esa casa. Y yo tengo también los grandes recuerdos, en el fondo, de la carpintería de mi tío, que seguía funcionando ahí,
donde yo digo que me quedó al recorrer esa carpintería enorme que tenía ahí atrás con todo su material, las maderas, las sierras y demás, que me quedó grabado para siempre el olor a la viruta de la carpintería. Es un recuerdo imperecedero que me quedó de esas recorridas que yo a la tarde, cuando todo el mundo descansaba, daba una vueltita, me iba a la carpintería para sentir el aroma de la madera que estaba en la carpintería. Eso me quedó muy grabado. Primos hermanos, además los dos triperos, hinchas de Gimnasia. Y los dos fuimos dirigentes del club. Y los dos fuimos casualmente... No sabía eso. ¿René fue dirigente de Gimnasia? Sí, René fue en la década del 83-84, juntamente con Héctor del Mar, que era el presidente, fue el que hizo la unificación de la lista en Gimnasia para que no hubiera elecciones, y formó parte de la comisión como presidente del Tribunal de Honor en 1984, cuando Gimnasia asciende de primera vez, ganándole la final a Racing de Avellaneda, y sube a primera división. René era presidente del Tribunal de Honor. Yo había estado en la comisión antes que él, un par de años antes, y con posterioridad, ahora hace muy poquitos años, hace 5 o 6 años atrás, yo volví a ser, casualmente, presidente del Tribunal de Honor de Gimnasia, y nuevamente con la presidencia de Héctor del Mar, que ya tenía 83 años, de nuevo en el club. Lo curioso también de la familia Favaloro es que Héctor del Mar y Favaloro estuvieron juntos en los dos periodos distantes en la comisión de Gimnasia, y los dos, tanto René como yo, fuimos presidentes del Tribunal de Honor del club. Eso también es un hecho bastante curioso en la familia, ¿no? Bueno, te digo que ejerce el Tribunal de Honor es porque justamente se eligen a las personas que tienen honor. ¿Tu esposa cómo se llama? Cortito por ahora, tu esposa querida. Juliana del Rosario Ballardini. Ella nos ayudó a que esto salga al aire. Te mando un gran abrazo, querido Domingo, y un beso a tu encantadora esposa. Igualmente, Jorge. Muchas gracias por la entrevista, y a tu disposición para lo que necesites, para continuar con todo esto, que para mí es un verdadero placer hacerlo. Lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia. Acompañarte en muchos de tus momentos. En la cocina, conquistando nuevos horizontes. Y en la mesa, alimentando los corazones. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta. Vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos, porque entre todos, todo es posible. Coto, yo te conozco. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Hace tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza.
Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre, todas las semanas. Muchísimas gracias de todo corazón. Quiero decirles que aquellos que me conocen hace más de 30 años en televisión, en radio, saben que siempre dejo abierta la ventanita a la esperanza de una Argentina mejor. Que sepamos construir entre todos. En estos días no ignoro las circunstancias difíciles por las que estamos atravesando. Pero siempre digo que es fundamental para salir definitivamente y seguir creciendo y crecer mucho más, hay que terminar con el odio. Hay que unirnos los argentinos. Debemos unirnos. Por lo menos, no cada uno con sus ideas, pero tenemos que tener consenso, como se dice hoy, sobre las cosas fundamentales de la vida de los argentinos. Una de las cosas fundamentales es la justicia. No tenemos justicia. Y esto no va en defensa de nadie, ni atacar a nadie. No hay justicia hace muchísimos años en Argentina. No hay justicia. Estos señores jueces se ponen ellos. ¿Quiénes los eligen? Son eternos jueces. Alguna vez tendremos que elegir jueces, como me gusta decir a mí, de barba larga, blanca y de alta moral. Un juez tiene que tener alta moral por sobre todas las cosas. Esa es una de las graves problemáticas de los argentinos, no tener justicia. Y después, la pelea entre nosotros. Alguna vez un presidente de otro país de Latinoamérica dijo: el problema de los argentinos es que no se quieren entre ellos, no se quieren. ¿Cómo me dolió esa frase? A ver si nos queremos un poquito más. Argentina tiene muchos problemas por resolver, ninguna duda. La pobreza es uno de ellos. Pero en estos momentos, Argentina está creciendo a pesar de todo. A pesar de todo, está creciendo y seguirá creciendo. Miren, hay dos noticias del diario Clarín de la semana pasada, donde Clarín, la pueden consultar. Y digo a propósito, Clarín, que es un medio opositor del gobierno. ¿Qué dice Clarín? Que la venta en los supermercados y en los shoppings creció de una manera notable. ¿Qué más dice? Que el buque regasificador se fue y no vuelve. ¿Por qué? Lo dice Clarín también. Estará terminado el gasoducto, todas las cañerías, que va a llegar casi hasta la provincia de Buenos Aires, que trasladará el gas desde Vaca Muerta en junio del año que viene. Hay buenas noticias. Quedémonos con ellas. ¿No les parece? Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Gracias por todas las llamadas, por los correos, por las redes. Muchísimas gracias de todo corazón. Voy contestando en la medida que el tiempo me lo permite. Todas las semanas, los espero.